Vamos a abordar la sección 4 que nos habla de independencia de caminos, campos conservativos y funciones potenciales. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a ver es un teorema que resulta ser muy importante, ya que nos caracteriza lo que después llamaremos campos conservativos, es decir, campos que satisfacen ser el campo gradiente de alguna función escalar en n variables. Entonces el teorema nos dice lo siguiente, y lo pueden consultar como el teorema 7.4.1 del libro de Pitt. Tenemos lo siguiente: si f es un campo vectorial de clase CK, donde k es mayor o igual que 1, definido en un conjunto U, que en esta ocasión le estamos pidiendo únicamente que sea abierto, vamos a tener que las siguientes tres condiciones son equivalentes. ¿Esto qué quiere decir que sean equivalentes? Que ocurre una si, solo si ocurren cualquiera de las otras. La primera condición nos dice f es el campo gradiente de una función g que está definida en el subconjunto U de Rn en R, es de clase CK más 1, y eso lo que quiere decir es que si yo denoto a f en términos de sus funciones de coordenadas f1, f2 hasta fn, y recuerdo que el gradiente de g está dado de manera simbólica por este vector, dado por la derivada parcial de g con respecto de x1, la derivada parcial de g con respecto de x2, y así sucesivamente la derivada parcial de g con respecto de xn. Entonces voy a tener que para cada vector x que está en el conjunto U, se satisface que la y-ésima función coordenada de f evaluada en el vector x coincide con la derivada parcial de g con respecto de la variable xy evaluada en el vector x, ¿sí? Entonces, después, a los campos que cumplen esta condición, pues les llamaremos campos gradientes o campos conservativos. La segunda condición que nos da este teorema, la segunda condición equivalente, nos dice que la integral de línea de f a lo largo de cualquier camino lambda, definida en un intervalo a, b en Rn, que sea seccionalmente de clase C1, tal que la imagen de lambda se queda contenida en U, es decir, la curva descrita por lambda se queda contenida en el conjunto U donde está definido f, depende únicamente de los extremos de la curva, es decir, del punto inicial lambda de A y del punto final lambda de B. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si considero, además de lambda, este camino, que es seccionalmente de clase C1, el intervalo A, B en Rn, y considero además otro camino delta, que va de un intervalo cerrado C, D en Rn, que también resulte ser seccionalmente de clase C1, y que además me esté cumpliendo que las curvas descritas por ambos caminos, que en otras ocasiones lo hemos denotado como C lambda, esta es la curva que están describiendo el camino lambda, y a gamma mayúscula es como estoy denotando la curva descrita por delta, voy a denotar como C sub delta. Si cumplen esto y además coinciden en los extremos, es decir, podríamos pensar que nos están definiendo curvas distintas, pero comparten los extremos, es decir, lambda de A coincide con delta de C y lambda de B coincide con delta de C, entonces la integral de línea de f a lo largo de la curva descrita por el camino delta es igual a la integral de línea de f a lo largo de la curva descrita por el camino delta. La tercera condición equivalente nos dice que la integral de línea del campo f a lo largo de cualquier camino cerrado, y que por supuesto le estamos pidiendo que esté seccionalmente de clase C1 y que la curva
que está describiendo lambda se queda totalmente contenido en U, esa integral va a ser igual a 0. Y eso lo denotamos de esta forma. La integral de línea de f a lo largo de cualquier camino cerrado y seccionalmente de clase C1 se anula. Si nosotros tenemos un campo vectorial definido sobre un subconjunto U de Rn que satisface estas tres condiciones, a ese tipo de campos les vamos a llamar campos conservativos. Lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos va a ser ver cómo estas condiciones en ocasiones nos van a ayudar para ver cuándo un campo resulta no ser conservativo. Por ejemplo, si yo me encuentro un campo vectorial de tal manera que la integral de línea a lo largo de un camino cerrado no se anula, eso me garantiza que dicho campo no puede ser el campo gradiente de una función g que va de un subconjunto U de Rn en R. Vamos a ver cómo damos esta definición. Bueno, como consecuencia del teorema anterior, lo que tenemos son, para empezar, la primera definición. Vamos a decir que si considero f un campo vectorial definido de un conjunto abierto U de Rn en Rn, que le vamos a pedir que sea de clase CK con K mayor o igual que 1, y que además, si tenemos que f satisface cualesquiera de las condiciones equivalentes anteriores, es decir, del teorema 7.4.1 del libro de Pita, le vamos a llamar campo conservativo. Y a la función g, que va del subconjunto abierto U de Rn en R, que resulta ser de clase CK más 1 y tal que el campo f coincide con el campo gradiente de g, le vamos a llamar una función potencial de f en U. Además, como consecuencia del teorema, vamos a tener como consecuencia estos corolarios. El primer corolario nos dice lo siguiente. Voy a considerar g una función que está definida en un subconjunto U abierto de Rn, y voy a R, que resulta ser de clase CK con K mayor o igual que 1, y vamos a tomar lambda, un camino que va a ser seccionalmente de clase C1, definido en un intervalo cerrado A, B en Rn. Lo que se va a satisfacer entonces es que la integral de línea del campo gradiente de G a lo largo del camino lambda no es otra cosa que realizar la evaluación de G en lambda de B menos G en lambda de A. Esto debería recordarnos un poco al segundo teorema fundamental del cálculo cuando estamos en una variable. Entonces, lo que está pasando es que los campos conservativos nos están llevando, en cierto modo, a una generalización de ese teorema para n mayor o igual que 2. El segundo corolario nos dice lo siguiente. Si tengo f, un campo vectorial que resulta ser conservativo y de clase CK con K mayor o igual que 1, y está definido en todo Rn, y considero G una función que va de Rn en R, una función potencial de f, es decir, que el campo f resulta ser igual al campo gradiente de G. Si yo considero entonces cualquier curva que denotamos como C gamma, parametrizada por un camino de clase C1, o que sea seccionalmente de clase C1, del intervalo cerrado A, B en Rn, entonces va a pasar que la integral de línea del campo f a lo largo de la curva descrita por gamma va a ser igual a la función potencial g de f evaluado en gamma de b menos g evaluado en gamma de a.
si notamos, lo que nos está dando el corolario 2 es, como lo mencioné antes, una manera de generalización del teorema fundamental del cálculo, del segundo teorema fundamental del cálculo, pero ahora para Rn con n mayor o igual que 2. Lo que haremos ahora será ver un par de ejemplos de estos resultados. Tenemos lo siguiente. Vamos a considerar F, el campo, que está definido de su conjunto de R2 menos el origen a R2 y cuya regla de correspondencia es la siguiente. F de x, y tiene como primer componente menos y que divide x cuadrada más y cuadrada, y la segunda componente es x que divide a x cuadrada más y cuadrada. En videos anteriores hemos hablado previamente de este campo vectorial. Este campo resulta ser de clase C1 en el abierto conexo R2 menos el origen. Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar C, cualquier circunferencia con centro en 0,0 y radio A, donde A es un número real positivo. Vamos a notar que una parametrización de una circunferencia de ese estilo está dado por lo siguiente. Gamma, que va del intervalo cerrado 0,2 pi en R2, y cuya regla de correspondencia es la siguiente. Gamma de t es igual a coseno de t, a seno de t, para cada t que está en el intervalo cerrado 0,2 pi. Ahora bien, ¿qué podemos notar de gamma? Notamos, como lo hemos visto previamente en el curso, que gamma resulta ser un camino regular. Además podemos notar que la imagen de gamma se queda totalmente contenido en U, donde U lo que me está denotando es el conjunto de todos los elementos de R2 que son distintos del vector 0,0. Y esto lo sabemos porque hemos discutido previamente que no existe un número real t en el intervalo cerrado 0,2 pi que nos anule al mismo tiempo al seno y al coseno. ¿Sí? Entonces ya recordamos que gamma es un camino regular y por ende sabemos que C, que es la curva que está describiendo el camino gamma, resulta ser una curva que es suave y cerrada simple. Además, dado que la imagen de gamma está contenida en U, pues tiene sentido hablar de la composición de gamma con F, como lo hemos visto previamente en otros videos. Si evaluamos para cada t que está en el intervalo cerrado 0,2 pi, esta composición, lo que tenemos es que f de gamma de t es igual a lo siguiente: menos seno de t que divide a, coseno de t que divide a. Como además podemos recordar, gamma prima de t está dado por menos a seno de t, a coseno de t. Si realizamos las respectivas operaciones y para cada t en ese intervalo hacemos el producto punto del vector f gamma de t con el vector tangente gamma prima de t, vamos a poder notar que esto es igual a 1. Por lo tanto, si yo calculo la integral de línea a lo largo de este camino cerrado de f con respecto al camino de gamma, pues vamos a ver que esto es igual a la integral, después de hacer todas las sustituciones, vamos a ver que esto es igual a tomar la integral de 0 a 2 pi de la constante 1 de t. Esto pues es igual a t evaluado de 0 a 2 pi, y esto es exactamente 2 pi. Esto nos dice que entonces para cualquier circunferencia con centro en 0,0 y radio a, donde a es un número positivo,
Pues tenemos que la integral de línea de f a lo largo de este camino cerrado es igual a 2pi y esto es distinto de 0. Por lo tanto, en vista del teorema 7.4.1 del libro de Pita, podemos concluir que F no puede ser un campo conservativo. No es un campo conservativo, ya que si lo fuera, en particular tendría que satisfacer el inciso 3 de este teorema, pero hemos encontrado toda una familia de curvas cerradas donde esta integral no se anula, donde esta integral de línea no se anula. Veamos más ejemplos. Antes de continuar con más ejemplos, vamos a ver este teorema, es el teorema 7.4.2 que pueden encontrar en el libro de Roger Pitervis, y nos habla de condiciones necesarias para que un campo resulte ser conservativo. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente: si nosotros tenemos F, un campo vectorial de clase CK, definido en un abierto U de Rn, que resulta ser conservativo, entonces se va a satisfacer lo siguiente. Si denotamos como F1, F2 respectivamente Fn a cada una de las funciones componentes de F, se va a satisfacer que la derivada parcial de Fi con respecto de la variable xj va a coincidir con la derivada parcial de la función como componente Fj con respecto de la variable xi, y esto es para cada x que esté en U y donde i y j están variando entre 1 y n. Este resultado tiene su versión para campos vectoriales en el plano y campos vectoriales en el espacio, como lo vamos a mencionar enseguida. El teorema, su consecuencia es la siguiente: si tomo F, un campo conservativo en el plano, que resulta ser de clase CK, y está definido en un abierto U de Rn, entonces, si es conservativo, se va a satisfacer que al tomar las funciones componentes F1 y F2 del campo F, entonces va a pasar que la derivada parcial de F1 con respecto de Y en x, y es igual a la derivada parcial de F2 con respecto de x evaluada en x, y, esto para cada x, y que está en mi conjunto U. Ahora bien, ¿qué nos dice esto para campos vectoriales en el espacio que resulten ser conservativos? Si yo tengo que F es un campo vectorial de clase CK, que además es conservativo y está definido en un subconjunto abierto U de R3, entonces se va a satisfacer que al considerar las funciones componentes de F, que denotamos como F1, F2 y F3, se tiene lo siguiente: la derivada parcial de F1 con respecto de Y es igual a la derivada parcial de F2 con respecto de X, la derivada parcial de F1 con respecto de Z es igual a la derivada parcial de F3, la tercera componente, con respecto de X, y finalmente que la derivada parcial de F2 con respecto de Z es igual a la derivada parcial de F3 con respecto de Y. Lo que vamos a hacer ahora es ver
algunos ejemplos. Como segundo ejemplo tenemos lo siguiente. Vamos a considerar U igual a R3 menos el conjunto de todos los elementos de la forma 0,0,z, tales que z está en R, y vamos a tomar F, el campo vectorial que va de U en R3 y cuya regla de correspondencia es la siguiente. En la primera componente, que denotamos como F1, vale menos YZ que divide a X cuadrada más Y cuadrada. En la segunda componente, que denotamos como F2, es igual a XY que divide X cuadrada más Y cuadrada. Y en la tercera componente tenemos un medio del logaritmo de X cuadrada más Y cuadrada. Y esto es para cada X, Y que está en el conjunto U. Lo que nos podemos preguntar es si F podría ser conservativo o no. Vamos a ver lo siguiente. Notamos que F cumple todas las condiciones para que podamos hacer estos cálculos. Ahora bien, si yo me tomo la derivada parcial de la componente F1 con respecto de Y en X, Y, Z, voy a notar que esto es igual a menos X más Y cuadrada multiplica Z sobre X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado, y esto es igual a la derivada parcial de F2 con respecto de X para cada X, Y, Z que está en U. De tal manera que puedo decir que de manera simbólica la derivada parcial de F1 con respecto de Y es igual a la derivada parcial de F2 con respecto de X en U. Entonces, pues voy a ver qué pasa con la segunda componente. Vamos a ver, voy a tomar la derivada parcial de F1 con respecto de Z en X, Y, Z, y voy a notar que esto es igual a menos Y que divide X cuadrada más Y cuadrada. Si hago lo mismo con la derivada parcial de F3 con respecto de X en X, Y, Z, van ustedes a notar que esto es igual a X que divide a X cuadrada más Y cuadrada. Si queremos verificar cuándo será la igualdad de estas dos expresiones, podemos notar que esto ocurre únicamente cuando menos Y es igual a X. De tal manera que si, por ejemplo, yo considerara el elemento A, 0 que está en U, y estoy viendo que A sea distinto de 0, por supuesto este elemento no es de este estilo. ¿Qué voy a notar? Voy a notar que la derivada parcial de F1 con respecto de Z en A, 0 va a ser igual a menos 1 que divide a 2A, mientras que la derivada parcial de F3 con respecto de X en A, 0 es igual a 1 que divide al doble de A. Estas dos expresiones siempre son distintas. Por lo tanto, pues lo que yo tengo, escrito de manera simbólica, es que la derivada parcial de F1 con respecto de Z pues es distinta de la derivada parcial de F3 con respecto de X. ¿Sí? Esto es en el conjunto. ¿Esto a qué me lleva? A que este campo F no puede ser conservativo en vista del corolario que vimos anteriormente, ya que si fuera conservativo tendrían que verificarse todas estas igualdades, pero al menos encontré una donde esa condición no se satisface. Por lo tanto, no puede ser conservativo. De hecho, si somos más exhaustivos en las operaciones, vamos a notar que ocurre para las derivadas parciales de F2 con respecto de Z y la derivada parcial de F3 con respecto de Y, algo similar a lo que ocurrió en el inciso anterior. Esto es, si ustedes calculan la derivada parcial de F2 con respecto de Z en X, Y, Z, van a ver que esto es igual a X que divide
a x cuadrada más y cuadrada. Mientras que si calculan la derivada parcial de f3 con respecto de y en x, y, z, van a ver que esto es igual a y que divide x cuadrada más y cuadrada. Si queremos analizar cuando estas dos expresiones coinciden, pues esto va a ocurrir cuando x sea igual a y únicamente. De tal manera que si considero cualquier otro elemento que no cumpla esta condición, por ejemplo, a, 0, 0, donde a es un elemento distinto de 0 en los reales, esta terna a, 0, 0 pues vive en el conjunto U y además cumple lo siguiente. Si yo tomo la derivada parcial de f2 con respecto de z en a, 0, 0, esto me va a dar 1 que divide a, mientras que la derivada parcial de f3 con respecto de y en x, y, z es igual a 0. Por lo tanto, esas dos expresiones son distintas. Y eso lo vamos a escribir. La derivada parcial de f2 con respecto de z es distinto a la derivada parcial de f3 con respecto de y en el conjunto U. Pues encontramos al menos un elemento donde no se satisface esta condición. Por lo tanto, reiterando lo que mencioné antes, en vista del corolario anterior, este campo no puede ser conservativo. Y lo escribimos, ¿no? F no es conservativo. No es conservativo en vista del teorema, en vista del corolario anterior. ¿Sí? Y el argumento se dice que es un argumento por reducción al absurdo. Veamos más resultados y ejemplos.